Muy buenos días, hoy vamos a hablar del paciente con ictericia. En relación a los temas que se intentarán abordar en las siguientes diapositivas, hablaremos de la definición, al igual que de la fisiopatología de la entidad, el enfoque diagnóstico, los exámenes complementarios que uno tiene para llegar a un diagnóstico etiológico y por último la bibliografía recomendada. Por definición, la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas que se genera o se produce por un aumento en la concentración de la bilirrubina sanguínea. Si bien los valores de bilirrubina van a depender del laboratorio en la cual uno analice la muestra, la misma ronda entre el punto, o sea, 1 miligramo de decilitro a 1,3 miligramos de decilitro. No obstante, la ictericia, que es esta coloración de piel y mucosas amarillenta, se hace representativa o significativa a partir de un valor de corte entre 2 y 3, por supuesto aumentando la sensibilidad cuanto más bilirrubina tenga el paciente en la sangre. Sí es importante descartar las pseudoictericias, es decir, aquellos cambios en la coloración de piel y o mucosas que no se deba a un aumento de la bilirrubina. Este es el caso, por ejemplo, de los pacientes que consumen muchos alimentos ricos en caroteno, como el zapallo, la zanahoria, el tomate o los cítricos, que tiñen o que aumenta la pigmentación a nivel de la piel, pero como distintiva o característica diferencial no se tiñe la esclerótica. Esto es a tener en cuenta cuando hay hipercarotinemias con recuentos mayores a 300 miligramos de decilitro. Dentro de otras causas de pseudoictericias tenemos los fármacos, por ejemplo, la tinción con fluoresceína que se realiza previo a la realización de una retinofluorescenoscopía que puede tener a la conjuntiva de esta coloración amarillenta, no obstante no estará acompañado del cambio en la piel. Y también en este siglo XXI, con mucho de tecnología, también se pueden ver, por ejemplo, en pacientes renales crónicos, en aquellos que eh, tengan patología renal de evolución crónica, más de 3 meses, pero particularmente años de enfermedad, o aquellos que dialicen en la cual hay un cambio en la coloración por la insuficiencia renal per se, por los hallazgos o los cambios que genera la misma. Y por último, y no menos importante, también tener en cuenta estas pseudoictericias como forma de presentación de enfermedades oncológicas o tumorales avanzadas. En cuanto a la fisiopatología de la ictericia, es decir, de este cambio en la coloración por aumento de la bilirrubina, uno tiene que tener en cuenta, por supuesto, de dónde se genera esa bilirrubina. Y la mayoría, el 80-85% de la bilirrubina se genera por el metabolismo de la hemoglobina y un 15% restante por destrucción de la mioglobina, el citocromo, otras enzimas o eritropoyetina ineficaz. Por consiguiente, siempre que tengamos un paciente ictérico, tenemos que tener en cuenta todas estas entidades. Ahora bien, cuando hablamos de ictericia, tenemos en cuenta el aumento de la bilirrubina total. No obstante, uno puede diferenciar en bilirrubina directa o conjugada o bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta última unida a la albúmina y por consiguiente no excretada por riñón. Dentro de las modalidades o tipos de clasificación de las ictericias, a su vez podemos diferenciarlas en alteración aislada del metabolismo de la bilirrubina, y ahí se generan dos grandes grupos. Aquellos que se generan por aumento en la producción de bilirrubina, como son la hemólisis o la eritropoyesis ineficaz, o por disminución de la eliminación hepática, como puede ser el déficit en la captación de la misma, la alteración en la conjugación, o el déficit en la excreción canalicular. Y por otro lado, y mucho más frecuente, tenemos aquellas entidades o subclasificación de ictericias que se deben a enfermedad hepatobiliar, donde ahí tenemos las alteraciones en la función hepatocelular
que puede ser por lesión aguda o subaguda, o patología crónica del hígado, o enfermedades hepáticas de predominio colestásico, que ahí dividiremos en dos grandes grupos, las obstructivas o las no obstructivas. Y a su vez, dentro de estas obstructivas también podemos hablar de obstrucción de la vía biliar extrahepática o colestasis extrahepática. Entonces, aquí tenemos dos grandes grupos que a su vez tienen subdivisiones que son importantes a tener en cuenta para estratificar cuál es el agente o cuál es la causa que generó esa ictericia y por consiguiente acercar aún más el diagnóstico previo al estudio o a otros estudios complementarios que uno implemente en el paciente en relación a la anamnesis que hizo y al examen físico que le practicó. Por eso, el enfoque diagnóstico, uno debe intentar relacionar estas tres características como son los datos de la anamnesis, que discutiremos en forma diferida, al igual que el examen físico o los hallazgos del examen físico que uno debería esperar en el paciente ictérico, como así también los exámenes complementarios que pueden partir desde exámenes no invasivos, como hacer o mínimamente invasivos, como ser la extracción de sangre o una ecografía abdominal, o estudios más complejos como una tomografía o resonancia, o estudios invasivos como podrían ser una biopsia hepática. En cuanto a los datos de la anamnesis que uno tiene que tener en cuenta, siempre están la edad y el sexo. La edad porque uno permite estratificar, por ejemplo, si se genera en menores de 30 años la ictericia, la causa más probable sea la hepatitis viral, mientras que si se genera en mayores de 50 va a ser la litiasis biliar. Y en mayores de 65, bueno, tenemos patología tumoral, entre otras. Como dice el slide, esto de las 4F remeda una regla mnemotécnica que tiene en cuenta 4 Fs en inglés, que son mujeres alrededor de los 40 años o cuarentonas, obesas y multíparas, que son factores de riesgo para tener patología sobre todo colestásica. Por otro lado, cuando uno habla de hábitos, se relaciona a, bueno, evaluar si los pacientes tienen sexo protegido o no, si son promiscuos o tienen múltiples parejas sexuales, para tener en cuenta las hepatitis virales, sobre todo de transmisión sexual, o el consumo de drogas, también, sobre todo cuando son drogas endovenosas, también la inyección, recordar que figuran no solo la hepatitis B, C, sino también el HIV, entre otras entidades que pueden generar hepatitis aguda o de evolución subaguda crónica. Tener en cuenta siempre el alcohol como hábito, puesto que los excesos pueden generar también una hepatitis alcohólica y esta finalizar en cirrosis, que dentro de los scores pronósticos que uno usa está el score de Child y Pugh, en la cual la bilirrubina o los valores de bilirrubina incrementados menores a 2,8, entre 2,8 y 3,5, mayor a 3,5, también es una variante a analizar y tiene valor pronóstico. En cuanto a la exposición, se relaciona a que uno deberá precisar riesgos laborales, por ejemplo, si son trabajadores que están expuestos a sangre o derivados de la sangre, o a secreciones, o son pacientes que han sido transfundidos o politransfundidos, o tienen cierta exposición laboral a tóxicos que uno deberá analizar y todo sale de una buena anamnesis. En cuanto a la forma de comienzo y los síntomas se refiere, bueno, es porque uno puede diferenciarlas en manifestaciones o formas de inicio solapadas o bruscas. Como por ejemplo, formas solapadas como puede darse en el cáncer de páncreas, o formas bruscas como es una hepatitis viral o una hepatitis inducida por drogas o un síndrome coledociano o litiasis coledociana. Y en cuanto a los síntomas, bueno, uno
Pueden acompañarse o no de fiebre, las características del dolor abdominal, ser orientativos, si tiene o no prurito el paciente, como forma de expresión de colestasis, si ha perdido peso, como manifestación frecuente sobre todo en las patologías tumorales, o por ejemplo los cambios en las características de la orina o las heces, que son mecanismos de excreción de diferentes tipos de bilirrubinas. En relación al examen físico, el examen físico puede ser muy variado y va a depender de la forma de presentación aguda, subaguda o crónica de ictericia que presente el paciente. Es así como algunos pacientes pueden estar en buen estado general, más allá de tener una bilirrubina de 20, u otros pueden tener un muy mal estado general, febriles, con dolor abdominal, inapetencia, eh, prurito, por ejemplo, en los episodios de colestasis o en las hepatitis virales dentro de los diagnósticos diferenciales. Cuando uno habla de manifestaciones clínicas, además de estos cambios en la coloración y esta forma de presentación aguda, subaguda o crónica, también debemos objetivar eh, órganos extra pancreáticos, por ejemplo el sistema linfoganglionar, en la cual tener o presentar poliadenopatías con visceromegalia, hepato y esplenomegalia deberían hacer sospechar en algún síndrome más mononucleosiforme, que será un diagnóstico diferencial en este tipo de pacientes. En cuanto a la palpación hepática, el hígado puede estar aumentado de tamaño, es decir, uno objetivar hepatomegalia, y la cual nos debe hacer sospechar, por ejemplo, si la hepatomegalia es dolorosa y blanda en una entidad que son las hepatitis virales, mientras que si el órgano es multinodular o el borde filoso, se acompaña de otros signos o síntomas típicos de hepatopatía crónica, bueno, pensar en la cirrosis entre ellos. En cuanto a la vesícula, puede ser palpable y no dolorosa, sobre todo en aquellos pacientes con pérdida de peso. Uno deberá descartar patología tumoral, por ejemplo de cabeza de páncreas, mientras que una vesícula palpable y dolorosa, que se acompañe de la ictericia como forma de presentación de una colecistitis, es una entidad frecuente. La palpación de vaso, es decir, la esplenomegalia, sugiere que la ictericia es hepatocelular o hemolítica. Por consiguiente, uno deberá evaluar estas entidades, dentro de las cuales figuran, bueno, la hepatopatía en estadio cirrótico o los síndromes hemolíticos como la anemia hemolítica o patología oncológica, sobre todo cuando la esplenomegalia es masiva, dentro de los cuales, bueno, uno deberá pensar en linfomas o síndromes mieloproliferativos. En relación a la anamnesis y al examen físico, uno deberá evaluar qué exámenes complementarios le solicita al paciente. Dentro de estos exámenes, uno puede dividirlos en exámenes no invasivos o exámenes invasivos. En primera instancia va a figurar el laboratorio. Justamente estamos hablando de ictericia cuando el valor de la bilirrubina supera los 2 miligramos de decilitro. No obstante, uno puede hacer hincapié en, bueno, cuál es el predominio o qué bilirrubina predomina en relación a la directa o la indirecta. Y en base a eso también estratificar las sospechas diagnósticas. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la bilirrubina indirecta, dentro de los diagnósticos diferenciales que uno deberá plantearse estará las causas hemolíticas, y en menor frecuencia, por disminución de la captación hepática, estará la insuficiencia cardíaca congestiva o el shunt portosistémico en caso de cirrosis, o fármacos, por ejemplo la intoxicación con rifampicina, entre algunos de ellos. Mientras que el aumento de la bilirrubina conjugada o directa estarán en primera instancia todo lo que son las hepatitis virales, otras causas infecciosas de afección hepática como son algunas bacterias
como la leptospirosis o la tuberculosis. Y dentro de las enfermedades sistémicas pueden ser por isquemia, por un síndrome inflamatorio sistémico con falla multiorgánica, el hígado congestivo, la enfermedad hepatovenosa oclusiva, entre otras. Además de la bilirrubina ya mencionada, por supuesto, el laboratorio uno lo va a ampliar dependiendo de la presunción diagnóstica. Es así que si uno piensa, por ejemplo, en una anemia hemolítica, bueno, aparte de tener un hematocrito bajo, reticulocitos aumentados, uno va a tener una bilirrubina total aumentada a expensas de la bilirrubina indirecta y va a tener una aptoglobina baja con una hemoglobina libre en plasma alto. O si por ejemplo tengo un paciente que me consulta por dolor abdominal con ictericia de una semana de evolución, que es joven, que tiene contactos con múltiples parejas sexuales de las cuales no se cuide, y bueno, uno ampliará no solo a esta bilirrubina aumentada que va a ser a expensas de la directa, sino también pedirá serologías para las causas más frecuentes, sean el virus A, el virus B, el virus C u otros hepatótropos como pueden ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el HIV, eh, la sífilis, como agentes etiológicos causantes probablemente de esta clínica y en relación a la anamnesis previamente objetivada en su consulta. En relación a la tomografía de abdomen, uno la solicita cuando la ecografía no ha permitido realizar un diagnóstico definitivo. Aporta más datos, ya que a diferencia de la ecografía, que es más operador dependiente, los cortes son milimétricos y uno puede ver litiasis, puede ver dilatación de la vía intra y extrahepática, puede haber afectaciones propias de la glándula como una infiltración grasa en el caso de esteatosis o una imagen hepática de densidad homogénea que podría deberse a cualquier hepatopatía difusa. En el caso de la colangioresonancia, es un estudio de reciente instauración o de pocos años que permite la visualización de los conductos biliares y pancreáticos con o sin el uso de contraste y en relación a la comparación con el otro método de alta definición como es la tomografía, en realidad permite visualizar más detalles, por lo tanto aumenta la especificidad del método. En relación a los métodos invasivos, el más frecuentemente utilizado es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, cuya utilidad radica en el contexto de litiasis coledociana sospechada por clínica y por imágenes, y que no solo permite la remoción del lito, incluso en pacientes asintomáticos, sino también se puede utilizar para disminuir la incidencia de complicaciones en el contexto de colangitis o pancreatitis, por lo cual tiene gran utilidad. Por su parte, la econdoscopía es agregarle a un videoendoscopio un transductor de ultrasonidos que se posiciona en la segunda porción del duodeno y que permite visualizar mejor las estructuras, sobre todo pancreáticas y de su conducto excretor. En el caso de la biopsia hepática, es un método muy utilizado, de hecho sería el gol estándar para muchas de las patologías que uno tiene duda diagnóstica y es utilizada en enfermedad hepatocelular difusa o focal con o sin dilatación de la vía biliar intra o extrahepática. Esto dependerá, por supuesto, de la anamnesis, el examen físico, el laboratorio o los métodos no invasivos que ya se hayan practicado en el paciente
y en quienes, pese a todos estos métodos, no se ha podido obtener un diagnóstico etiológico. Ya como resumen de la presentación, podemos decir que la ictericia es la manifestación clínica de un aumento de la bilirrubina caracterizado por la coloración amarillenta de piel y mucosas, que las causas pueden ser hepáticas como extrahepáticas, como mencionamos previamente, y que es fundamental tener una buena anamnesis, al igual que un examen físico completo, y en base a ellos definir qué examen complementario no invasivo, como la ecografía en primera instancia, o invasivo, como la biopsia, que permita llegar al diagnóstico etiológico y de este modo permitirle al paciente saber un pronóstico y eventualmente una terapéutica que se discutirá mucho más profundamente en medicina B. Y por último, la bibliografía recomendada, al igual que una serie de artículos como literatura opcional.